Bueno, bueno, pues yo les tengo, bueno, voy a hablar de el origen del fútbol. Sí, pues Sí. es muy corto, ¿no? Porque pues casi no se tiene pues mucha información de antes de la conformación del fútbol como lo conocemos ahora, pero, pero pues hay algunas civilizaciones como la China que practicaban un juego que se llamaba el Kuju. ¿Sí? Que era, pues era casi lo mismo, sí, consistía en patear un balón hasta una meta, Mm. ¿sí? Y como en otra ocasión Cesarión lo contó, las culturas maya y azteca también tenían un juego que se Mm. jugaba, pero era con la cadera, bueno, pero también Sí. así con un baloncito. Que ahorita lo están volviendo a jugar. Ah, Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Mm. Hay otro que lo jugaban en la antigua Roma que se llama el Harpastum. Pero pues el que ya conocemos ahora y el que empezó con reglas y con jugadores, con equipos y todo, fue en Inglaterra, ¿no? En la creación de la Football Association de los clubes británicos en 1863. Mm. Uy. Allá fue donde dijeron, bueno, vamos a hacer las reglas, ¿sí? Para diferenciarlo del rugby. Sí. Sí, Entonces porque, dijeron, no, porque ellos jugaban una que sí. era como lo mismo, era como entre rugby y fútbol. Exacto, entonces dijeron, bueno, este no se va a coger el balón con las manos y vamos a hacer unas porterías pues de la forma en la que conocemos ahora y pues ya empezó a organizarse los torneos. ¿Sí? Para los españoles, coger el balón con las manos puede significar otra cosa. Ah, ya. Tocar el Bueno, balón con las manos. tocarlo, sí. Bueno, ahí después de eso, pues ya puedo decir que el primer club de fútbol del que se tiene constancia ya escrita fue el Sheffield Football Club, fundado en Mm. 1857. Hijo de ¿Sí? una chica. Sí. Además, los ingleses también fueron pioneros en la creación de clubes, de la organización de las ligas y la creación de los torneos. ¿Sí? Porque antes Mm. antes jugaban ahí como locos. ¿Mm? Sí. Y también los ingleses fueron los que llevaron el fútbol a todos los continentes, ¿no? Pues porque a través de su imperio, ¿no? Y Sí, se sí, sí. volvió, y se volvió el juego del mundo, ¿no? Ahora no sabes qué ¿Verdad que hacer. por eso era tan importante cuando Higuita hizo el escorpión en Inglaterra? En Ah, Wembley, sí, sí. ajá. Porque era pues es la tierra donde se inventó, digamos, el fútbol y bailes hace un escorpión Sí, deportivo. Aquí está. Y un colombianito, peludito, sí, sí, sí. morenito, y les hace cipote jugada. Sí, sí, sí. Bueno, ahora pues voy a hablar de las curiosidades que encontré. Hay un jugador que pues era muy bueno, ¿sí? Pero también me impresiona son las frases que él tenía. Ajá. Y este jugador fue George Best, Ah, Ok. un futbolista norirlandés, era, era extremo y media punta. Ya. Él hizo su carrera profesional con el Manchester United en el 63. Mm. Y Ok. él hacía parte de la United Trinity, que era también la La Holy Santísima Trinity. Trinidad. Sí, exacto, Holy Trinity. Era con Bobby Charlton y Dennis Lowe. Eran los tres locos de esos. Eran se la unos pasaban en jugadores rumba, ¿no? increíbles. ¿Cómo? Se la pasaban en rumba. Sí, De fiesta en entonces fiesta. ahí van las frases de George Best. Bueno, Mm. por ejemplo, la primera. Gasté mucho dinero en coches, mujeres y alcohol. El resto lo malgasté. Sí, Ahí tiene, porque no. Déjelo. Economía de escala. la otra. Le preguntaban ahí los periodistas y el man, no. En 1969 dejé las mujeres y la bebida. Fueron los peores 20 minutos de mi vida. Un maestro ese man, un crack. Sí, Dentro y fuera de la cancha. sí, dentro y fuera. Y la otra era, decía, bueno, tenía una casa cerca del mar, pero para ir a la playa había que pasar por delante de un bar. Nunca me bañé.
Me acuerdo, ese no era el que decía que en realidad no es que él pensara irse de rumba todos los días, sino que él salía y la rumba lo La encontraba. rumba lo seguía. Ese man era un Sí, o sea, él loco. salía y le decía, Pero- ay, venga, toma una cervecita que usted es jugador de fútbol y ¡prón! Allá está. Pobrecito, sí, pues sí, no es y culpa así, de él, weón. y así iba a jugar al otro día y hacía Ay, 10 pues ya goles. por ahí guayabado, ¿no? Con resaca y todo. Y Sí. ahí creo que ese Romario, que una vez estaba jugando, no recuerdo en qué equipo es, y Romario también era conocido por estar Sí. tomando como un berraco, y una vez le dice el técnico, pues tienes que dejar de tomar, no sé qué, no vuelvas a hacer eso porque tienes que venir a, Los partidos. a jugar. Entonces le dice, venga, si yo meto un gol, después me puedo ir a tomar. Entonces, pues si va a meter Creo que goles, era sí, tu hágale. Carnaval de Río. Eso, para el Carnaval de Río. Me puedo ir al Carnaval de Río? Porque él se quería ir. Yo, pues usted mete goles, hágale. Y todos los jugadores, no, pero ¿cómo así? No sé qué. No, pues yo necesito que él meta goles. Pues si esa es la condición, hágale. Y agarró y pleno partido, metió como 3 goles y se pudo ir para el Carnaval. De hecho, No. él pidió cambio. Le dijo al técnico como que ya le hice los Ya, goles. Y el ya mamá se no está salga haciendo y tarde, váyase se me por está haciendo tarde. Bueno. Ay, qué locura. Bueno, la otra curiosidad, la peor selección del mundo. La selección No, natural. Ah, no. No. Esa es la mejor. Sí, esa es la mejor. No, la peor fue San Marino. Tiene San Marino, cuando 104. estudió esta del Betty la Fea, Tienen hasta universidad. güey. tenía universidad y todo, que ahí salió la mona esta que decía la rubia. Sí. Sí, no, esta selección tuvo 104 derrotas Y de, jugó de, 30 partidos. de, 100 de 109 partidos oficiales. Ay, no, güey. ¿Y los otros Y- fueron empates? güey? No, solo ha ganado uno, que Por fue, W. fue contra Liechtenstein en Por un W. amistoso. Contra el Leprechaun. Ganó por W. Sí, El por otro equipo W. no fue. Sí. No, Ay, qué pero locura. Bueno, todo el mundo cree que el Maracaná es el estadio más grande del mundo, pero ¿ustedes saben cuál es? ¿Cuál es el estadio más grande del mundo? yo me acuerdo en una época era el Estadio Azteca. 2000, el estadio Azteca 2000. Sí, en una época. No, el Yo Maracaná creo que era el era- Maracaná. Era uno más De grande. pronto ahora Sí. está en dónde, en Qatar. No, es el estadio Rungrado Primero de Mayo, situado en la ciudad de Pyongyang, en Corea Ahí es del de Norte. Norcorea, sí. Corea del Norte, y tiene una capacidad para 114,000 espectadores. Allá juegan harto Nunca lo han fútbol. llenado. Y Con todos ese allá. Kim Jong llena Solo. estadios allá. Pues Kim van, Jong a, les solo digo, jugando y- van a fútbol o... Cuando Kim Jong haciendo 21 y llena el estadio. Y gana. ¿Cómo? ¿Quién No sé. juega hoy? Corea del Norte. ¿Contra quién? Contra nadie. Y ganó. Ganó Sí, Kim vamos a Jong. ganar. 10-0. Kim Jong es el Ronaldo, el Cristiano Ronaldo de Corea del Norte. El Kim. El Cristiano Ronaldo. Bueno, la competición más antigua del mundo es la FA Cup, la inglesa, fundada en 1872. Sí. Bueno, la tanda más larga de penaltis entre, Uy, eso sí es. entre SK Batov y FC Kristak de la quinta división checa. ¿Cuántos penaltis creen que cobraron estos dos hijos? ¿Cuántos A ver, van creen? 5 penaltis individuales o rondas. Sí, o ¿Cuántos sea, penaltis la cobran? tanda, sí, o sea, me imagino que quedaron ¿Cuántas empatados tandas? y tenían que definir a penaltis. ¿Cuántos penaltis seguidos cobraron? A ver, por ahí unos que 20. 20, y César, ¿qué dice? 12. 52.
Uy, no. Uy, no. Y sea la pendejo, quinta pero- división, imagínense. ¿Quién más pateaba? Eso- ¿Quién más pateaba? El barrendero iba y pateaba. Venga, venga, que necesitamos que No, y patee qué otro. mamera, qué mamera Una uno viejita. Y venga, patee. Bueno, Guille que habló de el arquero más goleador. Sí. Bueno, yo iba a decir, pero no, pero es que este es el arquero más goleador de la historia, ¿no? Sí. Yo hablaba Este, solo del mundial. De los mundiales, sí. No, pero este sí es el arquero más goleador de la historia. Se llama... ¿de dónde creen que es? ¿De qué país? Yo pensaba que era Chilaver, de hecho. Sí, no, No. es de Brasil. Se llama ¿Es brasilero? Rogério Ceni. Total de 128 goles. Ush. Antes de colgar los guayos. Hizo eso, hermano. En el arco. Y se fue. Sí. Man ha metido más goles que yo, pero me parece. Bueno, Bueno, Chilaver sí estuvo en la pelea. Para Chilaver. los Sí, oyentes, en Colombia se dice colgar los guayos cuando alguien se chochaquea. Naturalmente. Chuchaquea naturalmente. Cuando Sí. de sed. Cuando la naturaleza lo chochaquea. Bueno, se lo llama. A ver, este yo creo que ustedes lo saben. ¿Cuál es el jugador que tiene el récord mundial que sale en el récord Guinness con más expulsiones en su carrera profesional? Ay, no me digan que no saben. De Argentina. Simeone. No, marica, no. Gerardo Bedoya. La El bestia. colombiano Bedoya. Colombiano, sí, claro. Yo iba a decir weón. Bedoya, pero dije, no, Bedoya en Porque Colombia lo han siempre echado, tiene que pero sacar los en el récords mundo, Los récords más Sí. malos. weón. Los récords Jugó los en de los- Racing, en Boca Juniors y en Santa Fecito Lindo, en mi Santa equipo. Fe, sí, señor. Donde este hijo de puta se hizo expulsar un montón. Sí, este ¿Cuántas man, veces? 46 expulsiones en su carrera. Oye, Hasta, papá, imagínese que nosotros cuando no debu- ganamos, pero... imagínese ganamos que mundiales. cuando debutó como asistente técnico, lo echaron. Este mucho hijo, ni siquiera jugando. Viendo partidos lo echan también el hijo de madre. Sí. Y no. Uy, pues que ese era un pata brava, como decimos en Colombia. Sí. Ese Sí, bajaba eso- hasta... Uy, sí, ese man era salvaje, güey. Uy, Qué le decían la locura. bestia, güey. Mm, Bueno, iba a cerrar, ya que ustedes hablaron hace un poco, pero iba a cerrar con la historia de René Higuita. Sí, el 6 de septiembre, 6 de septiembre de 1995, en el estadio de Wembley, fue testigo de una maniobra que rompió los manuales de la ortodoxia defensiva. René Higuita se elevó señor. en el aire para rechazar un envío de Jamie Redknapp, utilizando los talones por encima de su espalda. Una locura, ¿no? Qué Este- narración, Fabio. Yo Se me pensé, erizó el pelo de la frente. yo pensé, cuando yo vi eso, yo pensé que se había caído. No, yo pensé que era gol. No sé. ¿Qué hizo esta loca? Yo Sí, me no, acuerdo y- ver ese partido. No, todo el mundo Sí, quedó- no, yo también lo vi. Yo estaba viéndolo ahí con mis amigos y cuando Yo estaba en la ¿pero qué universidad, está haciendo este loco? Claro, y ese es su apodo, ¿no? El apodo de Higuita loco. es el loco. Sí, porque si los que no saben, salía también del arco ahí a correr por Pues, el... en el mundial, Sí. en el mundial de Italia, por una salida del loco camerunés, Roger Mila le quitó el balón y me metió un gol. Pero lo interesante de esa atajada de René Higuita fue en los comentarios cuando yo estaba viéndolo en la universidad. Pues sí, obviamente fue impresionante, pero todo el mundo empezó a decir, ¿se imagina que la hubiera embarrado? ¿Se imagina que se le hubiera pasado el gol a este tipo? Pero creo que Se había fuera de lugar, desaparecen de ¿no? la faz de la tierra. Muy Pero fue loco, increíble de y fue verdad. perfecto. Y Pero los- Fabio- exacto, perfecto. Fabio, pero Sí. no había fuera de lugar o algo así. No, No, era ya. no. No, es que ya el árbitro ya había invalidado la acción, ¿sí? Porque había un fuera de lugar exactamente cesarión. Y por eso yo creo que Liguita vio y dijo, ay, hijo de puta, viene de frente. Yo lo hice haciendo el comercial de Frutiño, venga a ver, ¡ting!
Ay, de hecho, yo creo que lo había Coutinho practicado harto para el comercial y lo tenía bien finito. Sí, era es su que jugada. Y además que lo lanza lejos, ¿no? sí, lo lanza lejos. No, salió Sí, perfecto. sí, exacto. Bueno, a eso iba. Yo quería hablarles de Yo esa quería saber de esa generación no, de esa generación de los 90 Ah, en todo el mundo. Y como decía César antes, eh, todos los jugadores tenían una identidad en el campo increíble. Usted decía, uy, este es tal de Argentina, este es tal de no sé qué. O sea, todos tenían como su personalidad. Ahora casi todos los jugadores, si usted sí, si no acercan la cámara, usted no sabe quién es. Güey. sí, ¿Sí? todo se ya aparecen parece. de PlayStation. Sí, o sea, y, por ejemplo, a Higuita en Colombia, los periodistas deportivos y todo el mundo lo jodía. Bueno, usted no vuelva a hacer esas locuras, no haga esa vaina. Pero Higuita me impresiona porque nunca negoció su identidad de loco en el campo. No, Y esa no, manera no. era una expresión, era su expresión artística, ¿no? Y Y era... la cosa es que no le y- salía siempre bien, ¿no? O sea, a veces le iba bien y todo el mundo sí, le decía, uy, es que es un sí, duro. pero... Pero le iba mal y, ay, ¿para qué se ponen eso? Siempre es Sí, loco. pero esa forma como entendía el fútbol, Higuita y otros jugadores que también eran locos en esa época, hacía que cuando usted viera los partidos en los mundiales o en partidos de copas, uno dijera, uy, esto sí es un espectáculo, esta Sí, vaina. Mm, es que yo también estaba mirando que últimamente los partidos tienden a ser aburridos porque ya son muy técnicos. O sea, Ujú. ya los jugadores no tienen, como los enseñan ya ahorita desde pequeñitos. Sí, Sí, son exacto, es técnicamente decir, superiores y sí, todo, pero exacto, no tienen sus cosas. Como para lo que dicen que el juego bonito ya se acabó. no. el O último sea, era yo. Neymar y ahorita Vinicius creo que son los últimos representantes del juego bonito. Y La, Cesarín. la, el, Cesarín el- el García fútbol se también. volvió un deporte de alto César es el juego rendimiento. feito. César es el juego feito. Eso sí, jamás desaparecerá. Pero el fútbol se volvió un deporte de alto rendimiento. Como cuando Colombia daba miedo en los mundiales. Con Me el da miedo era Totono, porque pensaba que los iban a sí, atracar. con el Totono. Leonel. Aquí tenemos una foto Nada. de cuando Colombia daba miedo en los mundiales. Uy, no. Uy, esos tipos eran Sí, grandes. la belleza en el fútbol no era lo primordial. Sí. Pero lo que estaba diciendo era que el fútbol se volvió un deporte de alto rendimiento donde los jugadores son atletas, trabajan todo el tiempo para tener un físico increíble y poder correr por horas. Antes, yo creo que hasta la época de los 90, los futbolistas eran innatos, eran No, y habilidades también por naturales de los Sí, jugadores donde también por lo si la mismo, por lo mismo desarrollaban que era los jugando educan tanto, en el barrio. no los dejan hacer cosas. Porque Sí, van a decir, exacto. no se ponga a hacer Como eso. que Usted es los aquí, cohiben. en fin. Ujú. Mm. Un Nada, sí, Ronaldinho, yo no, no, sí, yo pues. no volví a ver un jugador como Ronaldinho, por ejemplo. Uy, Para esa boca, ¿no? Ronaldinho es una Ronaldinho es locura. fuera de serie. Ronaldinho es fuera de toda la serie cuando dicen, bueno, ¿cuál es el mejor jugador de la historia del fútbol? No, yo digo, bueno, a Ronaldinho déjenmelo. Es otro nivel. Esa es otra vaina, sí. Si Y todavía por ahí hace shows y sale y hace sus jugaditas, Yo tipo lo vi era haciendo, yo lo espectacular. vi haciendo 21 con los ojos tapados. sí, Imagínense. el Jar Jar Binks. Creo que le decían. El famoso Jar Jar. Jar Jar Binks del fútbol.